La lluvia caía a cántaros ese día, empapando la banqueta agrietada frente a mi apartamento en la colonia Roma de Ciudad de México. Todavía recuerdo el sonido de sus tacones en el concreto mojado, rápidos e inquietos, como si ni el aguacero pudiera detenerla. Araceli cargaba a Xochitl en una cadera y a Itzel en el brazo, sus llantos ahogados contra los pliegues de su saco. Apenas me miró cuando las dejó dentro, con sus abrigos húmedos y las mejillas encendidas por el frío. «Vuelvo en una hora, mamá», dijo, apartando mechones de cabello de su rostro. Sus ojos se desviaron al celular y luego a la calle. Antes de que pudiera preguntarle a dónde iba, la puerta ya se había cerrado, y el eco de su promesa se quedó flotando más tiempo que ella. Preparé biberones calientes con manos temblorosas. Senté a las niñas contra mis rodillas y susurré nanas sin sentido para calmarlas. Me dije que era algo pasajero. 1 hora, tal vez 2. Las acomodé en la cuna que había guardado desde la infancia de Araceli, con la pintura descascarada pero firme, y me senté en el sillón, atenta a cualquier ruido de pasos en el pasillo. Cayó la noche. El pasillo se quedó en silencio. La primera semana se desdibujó entre fiebres y llamadas nocturnas al pediatra. Recuerdo haber sostenido a Xochitl contra mi pecho en la sala de urgencias del Hospital Ángeles, rezando para que su respiración se estabilizara. Itzel lloraba hasta quedarse ronca en la mochila porteadora colgada de mi hombro. Miraba las puertas dobles, esperando que Araceli irrumpiera con culpa en el rostro. Explicaciones a borbotones, pero solo llegaban enfermeras, entregándome formularios para firmar, llamándome tutora como si esa palabra pudiera tomarse prestada. Las semanas se convirtieron en meses. Devolvía libros en la biblioteca Vasconcelos donde trabajaba. Luego corría a casa para la hora de dormir. Juntaba niñeras cuando los turnos se cruzaban. Guardaba registros en carpetas ordenadas vacunas, papeles de la escuela, cada pedazo de prueba de que yo era quien estaba presente. Dejé de decirles a los vecinos que Araceli podría volver. Con el tiempo, dejé de decírmelo a mí misma. La hora que prometió se estiró hasta romperse. Lo que quedó fue un ritmo de mañanas llenas de tazones de cereal y mochilas, noches con chocolate caliente y cuentos susurrados mientras la lluvia golpeaba la ventana. En algún momento de esos años, ellas comenzaron a buscarme no como abuela, sino como la persona que siempre estaba ahí. Y aunque nunca dejé de mirar la puerta de reojo, sabía que el próximo capítulo de sus vidas lo escribiría con mi letra en cada renglón. El departamento nunca estuvo pensado para 3 personas, mucho menos para 3 mujeres creciendo. Si me cuento entre ellas, 2 recámaras pequeñas, una cocina que también era comedor y una sala que apenas cabía nuestro sofá de segunda mano. Pero dentro de esas paredes, Xochitl e Itzel construyeron una infancia tan frágil como feroz. Me despertaba antes del amanecer casi todos los días, preparando lonches, alisando vestidos arrugados y buscando tareas perdidas en la biblioteca. Apilaba libros con los pies adoloridos. Luego corría a casa para ayudar con la práctica de violín o un proyecto de ciencias armado con cajas recicladas. La cena solía ser sencilla, espagueti o frijoles guisados, pero la comíamos juntas, las 3 apretujadas alrededor de una mesa de segunda mano que se tambaleaba cuando Itzel se apoyaba demasiado. Xochitl creció ordenada, de esas niñas que alinean sus lápices por tamaño y color, que pedía tiempo extra para practicar escalas hasta que le temblaban los dedos. Itzel, más joven pero más ruidosa, tenía un don para ir directo al grano. A los 7, le dijo a una maestra que no necesitaba que le recordaran sobre padres verdaderos, porque ya tenía a alguien que siempre estaba ahí. Ahí supe lo profundo que era su instinto de defender. A lo largo de esos años, me convertí en la guardiana de las pruebas, cada boleta en una funda de plástico, cada nota del doctor archivada por fecha. Sabía que algún día necesitaría demostrar no solo que las amaba, sino que había estado presente legalmente en todo lo que podía,
Solo una vez crucé una línea que no pude borrar. Xochitl tenía faringitis, la fiebre ardiendo pasada la medianoche, y la clínica se negó a dar antibióticos sin la firma de un padre. Firmé con el nombre de Araceli, con la mano temblando, odiándome mientras presionaba la pluma. No hice ruido al respecto. Las pastillas funcionaron. Xochitl durmió tranquila al amanecer, pero la culpa nunca se fue. Aún así, cuando las niñas se acurrucaban contra mí en noches de tormenta, Itzel aferrándose a mi brazo y Xochitl murmurando sobre su próximo recital. Sabía que estar presente valía más que la perfección, y esa presencia sería puesta a prueba el día que Araceli finalmente regresó. Habían pasado 20 años desde esa tarde lluviosa, pero el sonido de los tacones de Araceli aún resonaba en mi memoria. Cuando la vi de nuevo, no fue en mi puerta, sino al otro lado de una sala de juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Llevaba un traje color crema, el cabello recogido en un estilo que gritaba control, éxito. Su abogado estaba a su lado, con voz afilada y ensayada, declarando que le habían negado acceso a sus hijas, que venía a reclamarlas, que yo había cometido un secuestro. La palabra se me clavó en el pecho como fierro oxidado. Detrás de mí, sentí la mano de Xochitl apretar suavemente mi hombro. Itzel se removió en su asiento, la mandíbula tensa, los ojos entrecerrados hacia la mujer que nos había dejado atrás. Ya eran casi adultas Xochitl en su segundo año de universidad, Itzel en su último año de preparatoria, pero en ese momento parecían más jóvenes, con la incertidumbre asomándose en sus rostros. La jueza Mara Klein presidía con una expresión que no revelaba lealtades. Su cabello plateado enmarcaba un rostro surcado por años de escuchar argumentos afilados por la desesperación. Pidió pruebas, su voz mesurada, como si hubiera visto todas las sombras de la traición y supiera que la verdad nunca es tan simple como los discursos iniciales. Me levanté despacio, apoyando las rodillas contra el banco de madera. Los años de sacrificio parecían empujarme la espalda como un peso, pero me enderecé, negándome a dejar que las acusaciones de mi hija definieran la historia que habíamos vivido. No hablé de vigilias en hospitales ni de clases de violín, de mañanas de invierno raspando hielo del parabrisas mientras 2 niñas dormían en el asiento trasero. Todavía no. En cambio, prometí al tribunal que tenía algo más que palabras. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cada sílaba cargada con la resolución callada de 2 décadas. La jueza asintió una vez, invitándome a continuar en la siguiente sesión. Volví a mi asiento, la mano de Xochitl aún en mi hombro, Itzel inclinada tan cerca que podía sentir su desafío ardiendo. El pasado ya no era solo memoria, se había convertido en evidencia esperando ser abierta. Y la prueba estaba sellada en un sobre de manila gastado. Cuando la jueza me llamó de nuevo, la sala parecía más pequeña, el aire más denso. Llevé el sobre con ambas manos, sus esquinas suavizadas por años de pasar entre cajones y bolsas. Para cualquiera podría parecer solo un montón de papeles. Para mí, eran 2 décadas de noches y mañanas, de pequeñas victorias y miedos escondidos. Lo puse en el estrado frente a la jueza Klein. Mis palmas se quedaron un momento más de lo necesario. Ella me estudió. Luego abrió la solapa y sacó la primera hoja. La primera foto era de Xochitl en su primer día de kinder, parada frente a la puerta del departamento. Su lonchera casi tan grande como su torso. Había escrito su nombre y mi número en la parte trasera, por si acaso. La jueza inclinó la imagen hacia la luz. Luego la dejó con cuidado. Luego vino el alta de urgencias de Itzel, mi firma garabateada donde decía tutora, registros médicos, permisos, autorizaciones para paseos escolares, cada documento llevaba mi letra. Vi a Araceli tensarse al otro lado de la sala, la máscara confiada de su abogado titubeando mientras hoja tras hoja contaban una historia que no habían preparado para combatir.
Siguieron las boletas, todas guardadas en fundas de plástico, notas de maestras agradeciendo mi asistencia a juntas, fotos de cumpleaños celebrados en nuestra cocina chiquita, pasteles hechos en casa cuando el dinero escaseaba, la cinta de Xochitl de su primer recital, el certificado de Itzel por un concurso de matemáticas. El montón crecía en el escritorio de la jueza. Una torre de papel de años vividos sin su madre presente. La jueza levantó la mirada hacia Araceli. «Tu nombre no aparece aquí», dijo con voz pareja. Ni en un solo formulario. Araceli abrió los labios, pero no salieron palabras. Se ajustó el saco. Como si la tela pudiera cubrir la ausencia de 20 años, me quedé callada, observando a Xochitl e Itzel por el rabillo del ojo. Los hombros de Xochitl se relajaron un poco. Alivio mezclado con tristeza. Itzel se inclinó hacia adelante, los brazos cruzados, como retando a su madre a explicar la evidencia. La jueza dejó el último documento con cuidado deliberado. El silencio en la sala era más fuerte que cualquier martillo. Y en ese silencio, la verdad de por qué Araceli había regresado comenzó a aflorar, brillando bajo el peso del papel y la memoria. A la mañana siguiente, la sala estaba más callada, como si todos hubieran absorbido el golpe del sobre. La jueza Klein ordenó sus notas. Luego preguntó al abogado de Araceli si había algo más que presentar. Él se ajustó la corbata, carraspeó y sacó un montón de documentos que parecían mucho más pulidos que mis archivos gastados. Empezó a hablar de provisiones hechas hace mucho por el difunto padre de las niñas pólizas, dijo, destinadas a asegurar el futuro de sus hijas. Las palabras sonaban ensayadas, elegidas para pintar el abandono como previsión. Explicó que un pago modesto de seguro de vida y un pequeño fondo fiduciario habían sido establecidos, con la condición de que cualquier tutor lo administrara hasta que las niñas fueran adultas. La sala murmuró suavemente. Mi pulso retumbaba en los oídos. Sabía del seguro en términos generales, pero nunca tuve los detalles. Cuando Xochitl cumplió 20 esa primavera, recibió una carta del asegurador que descifré con ella en nuestra mesa de cocina. La póliza era real, y las sumas, aunque no exorbitantes, eran suficientes para importar. Podían cubrir colegiaturas, gastos de vida, una base para sus vidas adultas. Itzel, solo 2 años menor, recibiría su parte al cumplir 18. El abogado enfatizó el momento. Su voz subiendo al decir responsabilidad fiduciaria, alegó que mi tutela prolongada nunca fue sancionada formalmente, que Araceli, como madre biológica, tenía derecho a retomar el control de esos fondos. Miré a Xochitl desde donde estaba sentada detrás de mí. Sus cejas se fruncieron, no de sorpresa, sino de reconocimiento de lo que ya sospechaba. Los brazos de Itzel estaban cruzados, su pie golpeando el banco, la impaciencia radiando de ella. Me golpeó entonces lo perfectamente alineado que estaba la demanda con la liberación inminente del fondo. Araceli no había aparecido para cumpleaños, graduaciones, funerales, pero se materializó meses antes del 18º cumpleaños de Itzel. La aritmética era demasiado precisa para ignorarla. Cuando el abogado terminó, la jueza Klein se recostó, su expresión indescifrable. Entonces parece, dijo lentamente, que este tribunal debe considerar no solo la custodia, sino el interés financiero. Sus ojos se posaron en mí. Señora Carmona, ¿entiende las implicaciones de esta demanda? Sí, señoría, respondí, aunque mi voz cargaba el peso de 20 años. Entendía perfectamente. Esto no era sobre reencuentros o amor. Era sobre números en estados de cuenta. Números que mi hija creía que valían la pena reescribir la historia. La jueza asintió una vez. Luego pidió un receso. Me giré hacia mis nietas, lista para decir en voz alta las verdades que había guardado demasiado tiempo. Esa noche, después de que el juzgado se vació y el eco de los martillazos se desvaneció de mis oídos, me senté con Xochitl e Itzel en nuestra mesa de cocina. El sobre seguía en el centro.
sus contenidos a medio ordenar, las páginas desparramadas como una vida demasiado pesada para contener. Quería tranquilizarlas, decirles que todo estaría bien, pero la verdad me apretaba hasta que el silencio se volvió imposible. Necesito decirles algo. Comencé, mi voz quebrándose. No sobre su madre esta vez, sobre mí. Me miraron con la misma paciencia que tenían desde pequeñas. Aunque podía ver la tensión detrás de sus ojos, Xochitl cruzó las manos, esperando. Itzel se recostó, con un destello de sospecha en el rostro. Cuando eran pequeñas, le fallé a Araceli antes de fallarles a ustedes. Me llamó cuando estaba ahogándose, y le dije que fuera más fuerte. Pensé que la maternidad exigía sacrificio, que solo necesitaba aguantar. No vi la profundidad de su colapso, y para cuando lo entendí, ya se había ido. El silencio que siguió fue diferente al del juzgado. Este era personal, cortante. Xochitl parpadeó rápido, su mandíbula apretándose. Los dedos de Itzel tamborilearon en la mesa antes de detenerse. Respiré hondo. Hay más. Una vez, cuando Xochitl tuvo una fiebre tan alta que pensé que la perdería. La clínica se negó a dar medicamentos sin la firma de un padre. Firmé con el nombre de su madre. Me dije que era necesario, y lo era, pero crucé una línea. He cargado con esa decisión desde entonces. Itzel fue la primera en hablar. Nos mantuviste vivas. Eso no es fallar. Su voz se quebró en la última palabra, traicionando lo mucho que sentía el peso. Xochitl tomó mi mano. Debiste decírnoslo antes, pero hiciste lo que tenías que hacer. Siempre has hecho lo que tenías que hacer. Apreté su mano. Alivio y tristeza enredados en mi pecho. La verdad no nos había roto. Solo dejó al descubierto las grietas que ya estaban ahí. Seguíamos sentadas juntas, sosteniéndonos. Y necesitaríamos esa fuerza para el enfrentamiento que aún estaba por venir. Llegué temprano. Eligiendo una mesa en la esquina donde podía ver la puerta, el murmullo de la conversación y el tintineo de las tazas hacían poco por calmar el peso en mi pecho. Cuando Araceli entró por fin, se movía como si los años hubieran sido amables. Su abrigo entallado, su sonrisa calculada, me saludó con un calor ensayado, como si 20 años pudieran doblarse en un hola educado. No devolví la sonrisa. En cambio, puse una carpeta en la mesa entre nosotras. Antes de hablar de las niñas, tenemos que hablar de ti. Sus ojos se posaron en la carpeta. Luego en mí. Mamá, ¿de verdad es necesario?, preguntó, con un tono suave, persuasivo. La abrí de todos modos, sacando el primer grupo de documentos declaraciones de bancarrota de Guadalajara, selladas y fechadas. Necesario, dije en voz baja. Esto muestra que estás en quiebra. Su expresión titubeó, aunque rápidamente la suavizó. Saqué el siguiente grupo, un certificado de matrimonio, su nombre junto al de un hombre que nunca conocí. Llevas 3 años casada. Eso lo ocultaste en el juicio. El color subió a sus mejillas. Eso no tiene nada que ver con la custodia. Tiene todo que ver con la credibilidad, respondí. El último grupo de papeles traía titulares y expedientes judiciales. El nombre de su esposo ligado a investigaciones federales, fraude electrónico, lavado de dinero. El café seguía su ritmo, pedidos gritados. Leche espumada, mientras en nuestra mesa caía un silencio pesado. La máscara de Araceli se resquebrajó. Primero intentó reír, despectiva. Luego vinieron las lágrimas, súbitas y teatrales, acumulándose contra el rímel cuidadosamente aplicado. Finalmente, su voz se afiló en amenaza. ¿Crees que puedes destruirme? Me incliné hacia adelante, mi voz firme. Retira la demanda. Deja a las niñas terminar de convertirse en mujeres sin tu interferencia. O me aseguraré de que cada palabra de esto llegue al tribunal, y perderás más que la custodia. Por primera vez desde que se sentó, no tuvo una respuesta lista. Juntó su bolsa con manos temblorosas y se fue sin decir más. Cerré la carpeta, sabiendo que la verdadera prueba no vendría en privado, sino de vuelta en el juzgado. Cuando las propias niñas tuvieran que hablar,
El juzgado se sentía diferente al regresar. El aire estaba tenso, como si todos supieran que las próximas palabras importaban más que cualquier argumento hasta ahora. La jueza Kline ajustó sus lentes, su mirada fija en Xochitl e Itzel. «Quiero escucharlas a ustedes», dijo. «No a abogados, no a tutoras, a ustedes». Xochitl me miró antes de levantarse. Su voz era calma pero tensa, cada palabra elegida con cuidado. «Realmente no conozco a mi madre, pero tampoco quiero pasar el resto de mi vida preguntándome si hay algo que valga la pena rescatar. Estoy dispuesta a intentar, pero solo si es supervisado. Una visita corta, sin promesas más allá de eso». Itzel se puso de pie inmediatamente después. Su postura rígida. «No estoy de acuerdo. Ha tenido 20 años para intentarlo. No necesitamos experimentos ahora, pero si Xochitl quiere una oportunidad, la apoyo. Siempre que haya límites estrictos y la abuela esté a cargo». La jueza escuchó sin interrumpir, su expresión indescifrable. Luego se inclinó hacia adelante, su voz firme pero no cruel. «Muy bien, establezco condiciones. Visitas limitadas y supervisadas, sin enredos financieros, cualquier violación. Y el acuerdo termina de inmediato. ¿Entienden las dos?» Xochitl asintió. Con la mirada baja, Itzel dio un asentimiento seco antes de añadir: «Entiendo las reglas, solo no creo que a ella le importen». La jueza golpeó su martillo suavemente, señalando que la decisión estaba registrada. Los papeles crujieron, los abogados susurraron, pero todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. El camino por delante era incierto. Pero una cosa estaba clara: mis nietas serían las que darían el próximo paso. Y ese paso estaba a punto de chocar con la fachada desmoronada que Araceli ya no podía sostener. No pasó mucho tiempo para que las grietas se hicieran evidentes. Las noticias desde Guadalajara reportaban que el esposo de Araceli había sido acusado de cargos federales: fraude, lavado, esquemas que ningún juzgado en Ciudad de México podía ocultar. Su nombre fue arrastrado a los reportes, no como espectadora, sino como alguien atada a la misma casa de naipes que se derrumbaba. Para cuando volvimos a la siguiente audiencia, ya no llegaba pulida y serena. Entró escoltada, sin joyas en las muñecas, los ojos rojos de cansancio. Su abogado entregó a la jueza una solicitud apresurada de aplazamiento, citando circunstancias personales. Más tarde, a través de su abogado, Araceli me envió una oferta si financiaba su defensa legal. Retiraría la demanda de custodia y dejaría a las niñas en paz. Estaba escrito en un lenguaje legal frío, pero casi podía escuchar su voz debajo, aún regateando, aún tratando de convertir la maternidad en moneda. Mostré la carta a Xochitl e Itzel en nuestra mesa de cocina. Xochitl la leyó 2 veces, su rostro pálido. Luego negó con la cabeza. «No nos quiere, abuela. Solo quiere un salvavidas». Itzel ni siquiera terminó de leer. Empujó la hoja hacia mí. «No estamos en venta, y tú tampoco». Cuando el juicio se reanudó, la jueza Kline revisó el expediente. La evidencia era inquebrantable, el testimonio de las niñas claro, y a Araceli sin credibilidad. El martillo cayó con finalidad mi tutela, reconocida no solo por la práctica, sino por la ley. Los años de sacrificio grabados al fin en un registro oficial. Sostuve la orden en mis manos, el sello impreso en papel grueso, y sentí un peso levantarse que había cargado por 2 décadas. Pero incluso mientras el alivio se asentaba, sabía que el viaje no había terminado. Las niñas tenían un futuro que reclamar, y juntas estaban a punto de dar el siguiente paso. Meses después, el ritmo de nuestras vidas había cambiado. Xochitl estaba en el escenario en su recital de Beca, el arco firme en sus manos, el auditorio lleno de notas que brillaban como prueba de todo por lo que había trabajado. Itzel, mientras tanto, prosperaba en su pasantía en el centro, su mente afilada encontrando patrones en código
Como antes encontraba fallas en argumentos, verlas entrar en sus futuros me hizo sentir que el suelo bajo nosotras por fin estaba firme. Una tarde me pidieron que las encontrara en Coyoacán. Pensé que sería una cena, tal vez una pequeña celebración. En cambio, me llevaron por los escalones de una casa estilo colonial con ventanas amplias y un pedazo de jardín esperando ser llenado. Itzel puso unas llaves en mi palma, su sonrisa tensa por los nervios. «Es nuestra», dijo, «pero es para ti. Juntamos el dinero del fondo. Mereces más que un departamento que nunca nos quedó». Toqué el contorno de las llaves, abrumada. Xochitl añadió suavemente, «También presentamos los papeles. Nuestro apellido es Carmona ahora. Siempre lo ha sido en todo lo que importa. Esa noche, parada en el patio nuevo, recibí un mensaje de Araceli, una disculpa corta, nada más. Miré la pantalla un buen rato antes de dejar el teléfono sin responder. Algunas puertas no necesitaban abrirse de nuevo. En cambio, caminé descalza en la tierra del jardín, imaginando ya filas de jitomates y lavandas. La tierra era fresca y generosa, y por primera vez en años me sentía arraigada exactamente donde pertenecía. El aire en Oaxaca llevaba ese frío punzante del desierto que siempre se cuela después del atardecer. Aferré mi bolso negro, ese que había remendado tantas veces que ya perdí la cuenta, y entré al salón. Las paredes de adobe se alzaban altas, brillando doradas bajo la luz de los faroles. Mientras el aroma a rosas y madera pulida llenaba el ambiente, esa mañana había planchado mi vestido azul 3 veces, hasta que las costuras quedaron tan impecables como pude lograr. Alrededor de mi cuello colgaba el collar de perlas falsas que alguna vez usé para la misa dominical, y en mi bolso llevaba el pañuelo bordado por mi difunta madre, ya desgastado, pero sagrado para mí. Era una bendición, un símbolo de la conexión entre generaciones. Los acomodadores en la puerta sonrieron con cortesía y revisaron el plano de asientos. «Por aquí, señora», dijo uno, guiándome a través del salón. Miré hacia las filas delanteras, cerca del altar, donde pensé que estaría mi lugar. Santiago era mi único hijo. Cosí sus uniformes escolares a la luz de una vela. Vendí tamales en la plaza cuando el alquiler apretaba. Si alguien merecía estar cerca de él en este día, esa era yo. Pero me llevaron a un rincón lejano, pasando un mar de vestidos de seda y trajes elegantes, hasta una mesa donde no había rostros conocidos. Los extraños asintieron con amabilidad, ya inmersos en sus charlas. Mi pecho se apretó. Desde donde estaba, Santiago era solo un borrón de sonrisas en la mesa principal, con Alejandra brillando en su vestido de encaje, mientras yo estaba arrinconada como un mueble viejo guardado en un trastero. Coloqué el pañuelo con cuidado en mi regazo y crucé las manos sobre él, como si al sostenerlo pudiera encontrar calma. En las sombras de ese salón, tragué el dolor y esperé mi momento para levantarme. Sentada en esa mesa apartada, apreté el pañuelo entre mis manos y dejé que mis pensamientos viajaran a los años que me trajeron hasta aquí. Tras la muerte de mi esposo, las noches parecían eternas, cada una cosida con trabajo y preocupación. Cosía ropa para boutiques locales, con los dedos en carne viva por las agujas y telas que nunca parecían suavizarse. Cuando los pedidos escaseaban, acepté trabajos de planchado para familias ricas en San Miguel de Allende, alisando sábanas de lino que olían a lavanda y privilegio. Mientras mi casa olía a lejía y cansancio, hubo inviernos en los que el dinero era tan escaso que recurría a lo único que sabía que se vendería: tamales. Me paraba en la plaza, bajo hilos de luces navideñas, con las manos entumecidas por el frío, el vapor de las ollas subiendo como si fueran oraciones. Cada peso iba directo a un sobre con el nombre de Santiago. Quería que tuviera más que zapatos remendados y techos de pueblo pequeño. La Universidad Nacional Autónoma de México parecía un sueño imposible hasta que llegó la carta de aceptación. Recuerdo haberlo abrazado,
riendo y llorando al mismo tiempo. La colegiatura era más de lo que podía pagar, pero encontré formas turnos extras, más mercados. Incluso empeñé el último regalo que mi esposo me dio, mi anillo de bodas. Cuando lo vendí, me dije que solo era metal, que el amor no vivía en joyas. La verdadera promesa era el futuro de Santiago, y estaba decidida a que lo tuviera. Cada sacrificio se tejía en el tejido de su éxito, invisible para él, pero pesado para mí. Y ahora, en su boda, sentada entre extraños en el fondo, me preguntaba si todos esos hilos se habían deshilachado sin que él siquiera lo notara. Alicé el pañuelo una vez más y fijé mis ojos en él en la mesa principal, recordándome soportar en silencio hasta que llegara mi turno, la noche antes de la boda. La casa tenía ese silencio inquieto que surge cuando la alegría y la tensión conviven bajo el mismo tejado. Estaba doblando la camisa blanca de Santiago, asegurándome de que cada botón estuviera bien cosido, cuando escuché la voz de Alejandra desde la habitación contigua. Era filosa, con una risa que reservaba para sus amigas, no para mí. No es más que un estorbo, dijo, su tono ligero pero cortante. Una vez casados, Santiago pondrá límites. No va a estar rondando por siempre. Me quedé helada, mis manos apretando la tela como si pudiera protegerme de sus palabras. Su peso me hundió más que los años cargando cestas de ropa por pasillos estrechos. Me acerqué a la puerta, cada sílaba clavándose en mí como alfileres. Una parte de mí quería entrar como tromba, recordarle bajo qué techo estaba, de quiénes eran las manos que hicieron posible esa casa. Pero cuando finalmente entré, Alejandra sonrió como si nada, sus ojos brillando con una inocencia demasiado ensayada. Santiago estaba a su lado, pálido, su silencio más ruidoso que su crueldad. ¿Todo bien?, mamá preguntó casi casual, evitando mi mirada. Asentí, con la garganta apretada. Claro, mijo. Forcé una sonrisa, tragándome el dolor como si la amargura pudiera doblarse como ropa limpia. Me dije que eran nervios, que las bodas sacan lo peor de las personas, que mañana la alegría cubriría estas grietas. Pero esa noche, mientras yacía despierta, escuchando las risas apagadas desde la sala, sentí un hilo dentro de mí comenzar a deshacerse. Por primera vez, me pregunté si todos esos años de sacrificio habían construido no un puente entre nosotros, sino un muro. Al día siguiente, cuando entré al salón y me guiaron al fondo, ya sabía cuál era mi lugar. La música creció tras la cena, los violines flotando sobre el tintineo de las copas de champán. Permanecí en silencio durante los platos, observando a Santiago y Alejandra desde el extremo del salón, mi tenedor quieto en el plato. A mi alrededor, los extraños reían en círculos cerrados, sus joyas captando la luz dorada, mientras yo aferraba el pañuelo doblado en mi regazo. No era gran cosa un cuadrado de algodón, sus bordes gastados, su bordado desvaído al color suave de los girasoles viejos. Mi madre lo había cosido a mano hace décadas, susurrando bendiciones en cada hilo. Lo había llevado por años, esperando este momento. Una señal de continuidad, una oración que pasa de madre a hijo. Cuando comenzaron los brindis, supe que mi momento había llegado. Mis piernas temblaron al levantarme, alisando las arrugas de mi vestido. Caminé hacia la mesa principal, cada paso resonando en mis oídos más fuerte que la música. Algunos invitados giraron, curiosos. Mis manos sudaban alrededor del pañuelo, pero seguí, con los ojos fijos en mi hijo. La sonrisa de Santiago titubeó al verme acercarme. Los labios de Alejandra se tensaron. Aunque seguía posando para el fotógrafo que rondaba cerca, me detuve en su mesa. Levanté el pañuelo con ambas manos y hablé lo más firme que pude. «Mijo», dije suavemente, «esto era de tu abuela. Quiero que lo tengas, para bendiciones en tu matrimonio y en tu vida». Me incliné más cerca, y en ese movimiento nervioso, mi zapato enganchó el borde del vestido de Alejandra.
La tela se jaló bajo mi talón. Ella se puso de pie de un salto, un grito cortando el aire del salón. «Arruinaste mi día perfecto», exclamó, aferrando su vestido como si lo hubiera destrozado. Jadeos se esparcieron por las mesas. Las copas quedaron suspendidas a medio camino. Retrocedí, con el corazón latiendo fuerte, apretando el pañuelo contra mi pecho. El rostro de mi hijo enrojeció. No de defensa, sino de vergüenza. Miró a los invitados, a los celulares levantados con disimulo, luego a Alejandra, cuyos ojos ardían como los de una reina ofendida. Me quedé en el silencio, cada sacrificio, cada noche sin dormir pesando sobre mí, esperando sus palabras. Y entonces Santiago se movió, pero no hacia mí. Por un instante, el salón contuvo el aliento, cada mirada fija en mí mientras estaba allí. Aferrando el pañuelo como un escudo, la mandíbula de Santiago se tensó. Sus hombros rígidos miró a los invitados, a la furia encendida de Alejandra, y luego a mí. Algo se rompió en su rostro orgullo. Vergüenza. No lo sabía, pero lo que vino después cortó más profundo de lo que jamás imaginé. Se levantó de su silla y espetó. «Ya basta. Mamá». Su voz se quebró de vergüenza, y antes de que pudiera retroceder, su mano golpeó mi mejilla con un sonido tan agudo que resonó en las paredes del salón. El jadeo que siguió se extendió como una tormenta por el lugar. Las copas quedaron inmóviles. Los tenedores tintinearon contra los platos mientras todos se congelaban. Mi cabeza giró a un lado, el ardor quemándome la piel, y tropecé contra el borde de la mesa. En ese traspié, una torre de copas de champán se desplomó. El estruendo sonó como campanas de iglesia anunciando mi desgracia. Celulares se alzaron, pantallas brillando. Vi los fríos ojos de las cámaras capturando cada ángulo de mi humillación. El pecho de mi hijo subía y bajaba mientras intentaba calmarse, pero no se acercó a mí. Ni una sola vez. Alejandra, erguida a su lado, alzó la barbilla con una sonrisa tan sutil que cortó más que un grito. Aferró su vestido como si yo lo hubiera ensuciado. No su corazón. Extendí la mano. Raspando contra el vidrio roto, el dolor estalló cuando los fragmentos mordieron mi palma. La sangre brotó, mezclándose con el champán que se extendía sobre el mantel blanco. Me levanté a medias, solo para sentir el peso del silencio aplastándome de nuevo. Ningún invitado se movió para ayudar. Sus ojos estaban abiertos, algunos horrorizados, otros curiosos, todos fijos en el espectáculo. Mis lágrimas cayeron sin control, goteando sobre la tela manchada de mi vestido. Probé la sal y la amargura mientras me forzaba a ponerme de pie. Cada paso lejos de la mesa era pesado, como vadear años de sacrificio convertidos en plomo. Mi mano dejó leves rastros de rojo en el suelo pulido, mientras tropezaba hacia las puertas. Detrás de mí, las risas comenzaron de nuevo, nerviosas y superficiales, del tipo que intenta borrar lo que todos acababan de presenciar. La voz de Alejandra flotaba por encima, melosa pero triunfante, como si hubiera ganado. Santiago no dijo nada. Empujé las puertas hacia el aire nocturno, el ardor del golpe todavía quemándome la piel, el corte en mi palma palpitando al ritmo de mi corazón. El viento frío me envolvió como si fuera lo único dispuesto a abrazarme, y caminé hacia la oscuridad sin nadie a mi lado. El aire nocturno mordía mi piel mientras me apoyaba contra la pared de piedra fuera del salón. Mi respiración venía en jadeos cortos, cada uno rompiéndose en un sollozo que ya no podía contener. Mi palma ardía donde el vidrio la había cortado, pero el dolor en mi pecho ahogaba cualquier otra sensación. Saqué el pañuelo de mi bolso y lo presioné contra la herida, aunque los hilos se empaparon de rojo casi al instante. Doña Amalia, una voz, vacilante pero amable, vino desde un lado. Levanté la cabeza y vi a Emiliano, uno de los meseros del salón. No tendría más de 26 años. Un chico
que recordaba de los mercados del barrio donde su madre vendía elotes asados. Sostuvo su celular en una mano, su rostro angustiado. No debería molestarla. Señora, pero tiene que ver esto. Se acercó, mostrándome la pantalla brillante. En ella, un video repetía el momento que temía Santiago golpeándome, el vidrio rompiéndose, mi cuerpo desplomándose contra la mesa. El ángulo venía de algún lugar cerca de la pista de baile. Podía escuchar jadeos, ver a la gente levantando sus celulares. No era solo mi memoria, estaba capturado, repetido, diseccionado. Quise apartar la mirada, pero la mano de Emiliano tembló mientras desplazaba los comentarios. ¿Quién golpea a su propia madre?, decía uno. Otro leía. ¡Qué vergüenza! Esta mujer lo crió y él la trata como basura. Más mensajes inundaban la pantalla, cada uno más furioso que el anterior. Presioné mi mano sana contra mi pecho. La humillación se retorcía dentro de mí, pero junto a ella, algo más comenzaba a moverse. Estos extraños, estas voces sin rostro, vieron lo que pasó. No estaban ciegos, no estaban callados. Mi vergüenza estaba expuesta, sí, pero también su crueldad. Emiliano me miró. Sus ojos brillantes de enojo no pueden salirse con la suya. Señora, la gente ya está hablando. Todos saben. Por primera vez esa noche, levanté la cabeza por completo, sosteniendo su mirada. El ardor de las lágrimas seguía, pero bajo ellas, una chispa titiló. Débil pero real, mi voz fue baja, pero firme cuando respondí. Entonces ya no es solo mi lucha. Doblé el pañuelo manchado de sangre con cuidado, como sellando un voto, y me giré hacia la calle oscura que llevaba a casa. Llegué a casa mucho después de que la música se desvaneciera en el salón. Mi pequeña casa de adobe estaba silenciosa bajo la luna de Oaxaca. Sus paredes guardando el aroma a salvia y tela gastada, limpié mi mano lo mejor que pude, el ardor del vidrio aún latiendo, y me senté en la mesa de la cocina con el pañuelo extendido frente a mí. Llevaba las manchas de sangre y champán, un relicario de todo lo que había pasado en pocas horas. Apenas había reunido el valor para tomar un sorbo de café tibio cuando sonó un golpe en la puerta. 3 toques medidos, ni apresurados ni vacilantes. Mi corazón se aceleró. A esa hora no esperaba visitas. A través de la pequeña ventana vi a una mujer con un traje gris, el cabello recogido con pulcritud, cargando un maletín de cuero. Estaba erguida, su expresión tranquila pero decidida. Abrí la puerta con cautela. Señora Guzmán, preguntó con un asentimiento respetuoso. Me llamo Daniela Torres. Soy abogada. Soy amiga de la hermana de Emiliano. Él me contó lo que pasó esta noche. Sus palabras se hundieron en mí lentamente. ¿Una abogada? Aquí, en mi puerta. Negué con la cabeza. No tengo dinero para abogados. No estoy aquí para cobrarle, dijo con suavidad. Me especializo en leyes para adultos mayores. Vine porque usted merece protección. Entró cuando me hice a un lado, sus ojos cayendo brevemente sobre el pañuelo en la mesa. Esa casa, continuó, la que Santiago y Alejandra esperan habitar, es legalmente suya. ¿Verdad?, parpadeé, atónita. Sí. La compré hace años con mis ahorros. La escritura está a mi nombre. La mirada de Daniela sostuvo la mía, firme e inquebrantable. Entonces tiene más poder del que imagina. No pueden quitársela a menos que usted la ceda. Me senté pesadamente, la verdad asentándose sobre mí como un manto. Durante años había pensado en la casa solo como la herencia de Santiago, la prueba de mi sacrificio. Había olvidado que aún era mía. Daniela colocó su maletín en la mesa, su voz baja pero firme, y puede convertirse en su escudo. Daniela extendió los papeles sobre mi mesa de cocina, la misma donde alguna vez conté centavos para comprar los libros de Santiago. Las páginas brillaban bajo la bombilla débil, marcadas con sellos que parecían intimidantes y liberadores a la vez.
explicó cada paso con calma, asegurándose de que entendiera. La propiedad sería puesta en un fideicomiso gestionado por una fundación de derechos de adultos mayores en Ciudad de México. Yo seguiría siendo la única ocupante con derechos de por vida. Nadie, ni Santiago, ni Alejandra, podría venderla, tomarla o echarme. Sería mi hogar hasta el día en que dejara este mundo. Mis manos temblaron al tomar la pluma. Una vez que firme, pregunté suavemente, ¿no hay vuelta atrás ninguna? Confirmó Daniela, su voz firme pero amable. Esto la protege para siempre y deja claro que el irrespeto tiene consecuencias. Miré el pañuelo a mi lado, sus hilos dorados opacos por la sangre y el tiempo. Pensé en mi madre, su voz instándome a nunca inclinarme ante la crueldad. Pensé en Santiago de niño, apretando su mejilla contra mi hombro, prometiendo que siempre cuidaría de mí. Esa promesa murió en el salón esta noche con un solo golpe. La pluma pesaba más de lo que debería. Como si cargara años de sacrificio, la presioné contra el papel. Mi firma temblorosa pero decidida. Una línea, luego otra, hasta que la última página estuvo frente a mí. Con una respiración que tembló al salir, susurré al pañuelo: nadie volverá a pisarme. Cuando dejé la pluma, Daniela recogió los documentos en su maletín, sellándolos con un clic que sonó final, casi ceremonial. La casa ya no era la herencia de Santiago, era mi escudo, mi última palabra en una vida construida desde el silencio y la supervivencia. Doblé el pañuelo con cuidado y lo guardé en mi blusa, cerca de mi corazón. El ardor de la humillación no me había abandonado, pero por primera vez en años sentí el suelo firme bajo mis pies. Daniela me miró, sus ojos reflejando algo feroz. Entonces es hora de que ellos lo sepan. El cielo clareaba cuando regresamos al salón. La música aún flotaba desde dentro, aunque más lenta, la celebración apagándose, con Daniela a mi lado, Emiliano justo detrás y el notario cargando su maletín. Crucé las puertas de vidrio que había oído horas antes. Las conversaciones se silenciaron de inmediato. Los rostros giraron, primero curiosos, luego inquietos al reconocerme. Ya no cargaba vergüenza en mi postura. El pañuelo presionado contra mi pecho era como una armadura. El DJ, confundido, bajó el volumen hasta que solo el sonido de nuestros pasos resonó sobre el mármol. Me paré en el centro del salón y el notario puso el micrófono en mi mano. Mi voz, cuando llenó el lugar, fue firme. Buenos días, familia y amigos. Hace unas horas fui humillada aquí por mi propio hijo y su esposa, pero estoy ante ustedes no con vergüenza, sino con verdad, porque quien no respeta, no hereda. Jadeos recorrieron el salón. Santiago se tambaleó desde su silla, su rostro cenizo. «Mamá, por favor, no así», susurró. Sus palabras apenas audibles. La furia de Alejandra brilló más fuerte. «No puedes hacer esto. Esa casa es nuestra», gritó, aferrando el brazo de Santiago como si lo arrastrara a su lado. Daniela abrió el maletín, levantando los documentos firmados para que todos los vieran. El notario leyó la declaración con la certeza de la ley. Esta propiedad ahora pertenece a una fundación de derechos de adultos mayores. La señora Guzmán conserva derechos exclusivos de por vida. La pareja no tiene ningún derecho. Un murmullo creció en el salón sorpresa, susurros, y luego un aplauso tímido desde el fondo, creciendo más audaz cuando más invitados se unieron. Devolví el micrófono y miré una vez más a mi hijo, que estaba vacío junto a su nueva esposa. Luego me giré hacia las puertas, dejando el salón atrás con la cabeza en alto. Para la mañana, todo Oaxaca parecía zumbar con la historia. La plaza estaba viva con susurros y miradas cómplices. Los vendedores que montaban sus puestos se detenían para saludarme. Sus voces cálidas con admiración. «Bien hecho, señora», dijo un hombre mientras apilaba sus ristras de chile. Nos enseñó lo que es la dignidad. Mujeres que apenas conocía tomaban mis manos,
diciendo que habían visto el video, que mi valentía les daba fuerza. Caminé a casa despacio, cada paso más ligero que la noche anterior. Mi casa estaba como siempre, paredes de adobe, puerta azul desvaída, pero ahora se sentía intocable, asegurada no por candados, sino por mi decisión. Dentro, puse la tetera a hervir y me senté en la mesa de la cocina. El pañuelo yacía doblado junto a mi taza, sus puntadas doradas opacas pero intactas. Seguí los hilos con la yema del dedo, pensando en mi madre, su voz recordándome nunca bajar la cabeza ante la crueldad. Anoche, por fin, la escuché. El vapor del café se alzó, llenando la habitación con un consuelo familiar. Por primera vez en años, no lo tomé con la preocupación de las cuentas o el resentimiento del silencio. Lo tomé con la calma de alguien que se levantó cuando importaba. Santiago y Alejandra enfrentarían sus propias consecuencias. No sentía triunfo en su caída, solo alivio de que mi vida ya no estaba encadenada a su arrogancia. No luché para herirlos, luché para protegerme. Mientras la luz del sol se derramaba por la ventana, calentando la mesa gastada, doblé el pañuelo con cuidado y lo guardé en el cajón. Ya no era solo un relicario de sacrificio, era un recordatorio de que la dignidad, una vez defendida, perdura